Gracias en el nombre de Jesús y te pedimos, Señor, que nos permitas aprender en esta mañana profundidades, Señor, acerca de lo que tú tienes con nosotros en las Escrituras. Háblanos, enséñanos, fórmanos, capacítanos y permítenos, Señor, aprender cada día más. En el poderoso nombre de Jesús te damos la gloria, la honra, la alabanza por los siglos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, mis amados, muy buenos días, bienvenidos a esta clase, como les decía anteriormente, pactos bíblicos. Ahora, para entrar en materia, tenemos que hacernos una pregunta: ¿qué es un pacto? Amén. ¿Qué es un pacto? Entonces, los pactos son una característica importante en las enseñanzas bíblicas. De hecho, bíblicamente hay 7 pactos. Bíblicamente hay 7 pactos. Pero primeramente vamos a aprender qué es un pacto. ¿Listo? Un pacto es un acuerdo. Un pacto es un acuerdo entre dos partes que se alían o tienen una alianza para cumplir algo determinado. Esta alianza puede ser de palabra, puede ser de sangre, ojo aquí con esto, puede ser de sangre, o también puede ser de compromiso directamente hacia una circunstancia. Entonces, ya ahorita lo voy a explicar para que usted tenga claridad acerca de esto. Voy a minimizar aquí y vamos a mirar un poco más a profundidad qué es un pacto. Un pacto es una relación entre dos socios que se hacen con promesas que son mutuamente vinculantes entre uno y otro y trabajan juntos para lograr un objetivo común. Muchas veces van acompañados de juramentos. Ojo aquí, un pacto va acompañado de juramento, y usted ya sabe que un juramento es algo que una persona cumple, perdón, no cumple, sino se compromete por él, por el cielo, por la tierra, por sus familiares o por su esencia. ¿Listo? Como les decía, muchas veces esto va acompañado de juramentos, señales, ceremonias, y los pactos definen obligaciones y compromisos, pero son diferentes de un contrato. ¿Listo? O sea que un pacto no es un contrato, porque son relaciones personales y muchos las toman como algo inquebrantable. Ejemplo: piensas en un matrimonio, un esposo y una esposa eligen entablar una relación formal, comprometiéndose el uno al otro con fidelidad, devoción, vida y con palabra ante testigos y socios. Primeramente se firma un contrato legal, ¿sí o no?, que es conocido como el matrimonio civil. Pero luego se relaciona un pacto de guardarse del uno al otro ante testigos y ante personas. Este pacto es entre el hombre y la mujer, con Dios como testigo de ese pacto. ¿Listo? Entonces, ellos se comprometen en serse fieles, en tener una devoción de vida y trabajar el uno al otro, crecer y tener hijos juntos, y si no los pueden tener, pues mantenerse fiel. Las relaciones de pacto se encuentran en toda la Biblia. Hay pactos personales entre individuos. Por ejemplo, usted ya conoce el pacto entre David y Jonathan en 1 de Samuel 23. Anótelo para que usted lo lea en su casa. 1 de Samuel 23, Jonathan hace un pacto con David y Jonathan se compromete con David a guardar su vida, a cuidarlo y a ayudarlo a que establezca el reino de Dios en su vida. Este pacto entre hombres se dio con unas promesas de uno al otro, una palabra. ¿Listo? Y probablemente lo más veraz es que Jonathan haya cumplido el pacto y David también,
Porque cuando David encuentra al descendiente de Jonatán, usted ya lo conoce, usted se acuerda de Mefiboset, ¿cierto? David extiende la misericordia a Mefiboset y Mefiboset hereda junto con el rey la mesa. Amén. Ya sabemos qué pasa más adelante, que Siba engaña a Mefiboset y David quiere dividir las tierras entre Mefiboset y su siervo, pero Mefiboset renuncia a esas tierras y sencillamente se las deja al siervo y le dice: con que yo esté sentado a la mesa del rey y el rey haya vuelto en paz, con eso tengo. Y qué corazón tan lindo el de Mefiboset, impresionante, ¿no? Entonces aquí vamos a mirar que un pacto es una relación entre dos personas que pueden cumplir dicho pacto, que tienen la veracidad de hacerlo. Hay pactos jurídicos con una nación, hay leyes, hay normas que se convierten en pactos. Pactos jurídicos con una relación como las leyes que son la liberación de los esclavos, etcétera. Entablar pactos era una parte importante de lo que significaba vivir en el cercano oriente. Así que Dios se asoció con la humanidad a través de una estructura que ellos entiendan. Pero aquí hay algo. Empezamos, esto se va a poner bueno. ¿Está listo aquí? Primer punto: Dios pacta con los hombres, pero los hombres no pueden cumplir los pactos con Dios. ¿Están ahí, alumnos? Amén, pastor. Ojo con esta. Dios pacta con los hombres. Amén. Pero los hombres no pueden cumplir los pactos con Dios. ¿Por qué? Esto es algo muy interesante. Dios pacta con los hombres, pero los hombres no pueden cumplir los pactos con Dios. ¿Por qué? ¿Alguno lo sabe? Bueno, hay un contexto que dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ok, Dios sea veraz, todo hombre mentiroso. Entonces, una muy buena esa, César. Una de las características del por qué el hombre no puede cumplir pactos hacia Dios es porque el hombre es un ser caído. Por nuestra naturaleza. Por su Imperfecto. por su naturaleza caída, el hombre no tiene la dimensión de poder ser leal a la santidad que Dios exige para un pacto. Así que Dios mismo tuvo que pactar por él mismo, y ahorita lo vamos a ver. Y todo hombre que logra cumplir un nuevo pacto, que ese es el pacto de Cristo, que vamos a verlo en la otra semana, lo cumple no por la naturaleza del hombre, sino por el Espíritu de Dios que ya mora en el hombre. O sea que si usted y yo cumplimos el pacto de mantenernos guardados para Dios, no es por usted ni por mí, es por Él mismo que hace la obra en nosotros. Así que ningún hombre puede cumplir pactos con Dios, primero porque el hombre es un ser caído. Lo acaba de decir el hermano César, y es que sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Y cuando hablamos de mentira, estamos hablando de uno de los puntos que separó al hombre de Dios. Segundo, ¿por qué el hombre no puede cumplir pactos con Dios? Porque los pactos, acuérdese, tienen que ver con palabra, pero también a veces tenían que ver con alianzas, y eso incluía sangre. Eso incluía sangre. Por tanto, usted ya sabe que este término de sangre es un sacrificio que fuese capaz de sustituir o de afirmar la alianza. Así que pues difícilmente el hombre, si el hombre es tan caído en su naturaleza, difícilmente pueda darse a sí mismo en su sangre para cumplirle algo a un ser tan maravilloso y tan perfecto como lo es Dios. Así que la historia de los pactos comienza cuando Dios creó al ser humano.
Dios tenía un pacto con el ser humano, no el ser humano con Dios. Dios tenía un pacto con el ser humano. Y era que el ser humano pudiese estar asociado a su imagen para que se asociaran para él difundir la bondad por todo el mundo. La palabra pacto en el hebreo significa berit. Berit. Note aquí, berit. B-E-R-I-T. Berit. Esta palabra berit en el hebreo es bien interesante. No se usa explícitamente en Génesis 1. La palabra berit no la encontramos en el capítulo 1 de Génesis. Pero los detalles de una relación similar al berit sí. Los encontramos en el texto. Ahora, note algo. Dios invitó a Adán y Eva a ser reyes y sacerdotes. Cuando usted ve en el libro de Apocalipsis que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Él y de Él, ¿se acuerda? Lo hemos leído. Está hablando de la relación primaria que tuvo Dios con Adán y Eva. Esta relación primaria entre Adán y Eva se vuelve a restaurar por medio de Cristo. Ojo aquí, esta relación primaria entre Dios y los hombres se vuelven a restaurar entre Dios y los hombres. Pregúnteme por qué. Ok. ¿Por qué? Porque entre Dios y los hombres se había roto dicha relación. Entre Dios y los hombres se había roto dicha relación. Amén. Y Dios invitó a Adán y Eva a ser reyes y sacerdotes y a representar su gobierno. Reyes porque Dios les permitió gobernar sobre algo. ¿Qué fue lo que gobernaban Adán y Eva? La tierra y el Edén. Sacerdotes, ¿por qué? Porque ellos podían acercarse a Dios con toda libertad. Entonces la palabra rey es el que gobierna, la palabra sacerdote es el que acerca a Dios o se acerca a Dios. Impresionante, ¿no? Entonces cuando Dios le dice a Adán, creced, fructificad, multiplicad la tierra y sojuzgadla, le dio un reinado. Pero esa relación en que Adán y Eva hablaban todos los días constantemente con Dios era la relación sacerdotal. Porque el sacerdote es el que se acerca a Dios, el que le sirve a Dios. Amén. Aquí vamos a mirar, si me puedes colocar esta representación en el hebreo. Y aquí es donde yo me desprendo para que ustedes cuando entren a estudiar ahorita hebreo con el profesor Héctor lo puedan entender. Bar, que significa hijo, Elohim, que significa Dios, Shai, que significa regalo, Tab, que significa pacto, Bereshit en el principio. Entonces, Bereshit lleva al hijo, lleva que es un Dios, lleva que es el regalo y lleva que es el pacto. Ahora, quédese ahí mientras usted está viendo esa imagen que luego se la vamos a enviar por el grupo. Dios había hecho del hombre un hijo. Mire esto, Dios había hecho de los hombres sus hijos, primero. Luego Dios era un Dios para ellos. Les había dado el regalo de ser sacerdotes y reyes y había hecho un pacto con el hombre. ¿Cuál es ese pacto? El que él hablaría con el hombre y habitaría con el hombre. Pero note algo, ahora sí volvamos aquí. ¿Quién rompe ese pacto? El mismo hombre. Impresionante. ¿Quién rompe ese pacto? El mismo hombre. ¿Cuándo? Cuando le es infiel al camino que Dios le había otorgado. Cuando desprecia el ser un hijo, cuando despreció a Dios como Dios, al Elohim, cuando tiró a la basura el regalo y cuando rompe el pacto. Pero ¿quién lo restituye? El mismo que lo hizo. Note esto, míreme aquí.
El hombre jamás hizo pacto con Dios. Fue Dios el que hizo el pacto con el hombre. ¿De qué? De hacerlo un hijo, de que él fuera su Dios, de darle el regalo de ser rey y sacerdote, y obviamente le dio esa palabra, un pacto. El hombre lo rompe, pero el mismo Dios lo restituye. ¿Con qué lo restituye? Con sangre. ¿Con la sangre de quién? Del corderito que sacrificó para vestirlos. Dios restituye el pacto con sangre. Desde ahí, desde ese origen primario, esto es fuerte, desde ese origen primario empieza la historia de los pactos. Ahora, ellos podrían discutir y reproducirse, tener bendición, establecer, acercarse a Dios, pero en el momento en que comen del árbol, su pacto se rompe, ¿sí o no? En su primera prueba de fidelidad, los hombres fallaron. Su primera prueba. ¿Por qué? Note algo. Hay cristianos, y he escuchado, amados alumnos, y aquí voy a profundizar. Todavía no he entrado en palabras, hasta ahora estoy en una introducción. Por eso hoy es introducción a pactos bíblicos. Pero note algo, la primera prueba que tienen los hombres, la fallaron. ¿Sí? La primera prueba que tienen los hombres, la fallaron. Y aquí hay algo muy interesante. Ellos comieron del árbol y rompieron la relación. Y aquí vemos que ellos no cumplieron un pacto. ¿Por qué? Porque ellos nunca lo hicieron. Pero el Dios que les pactó es tan veraz, que incluso después de que el mismo hombre rompe el pacto, Dios lo sigue manteniendo. ¿Cómo, pastor? Sí, el hombre no fue capaz de mantener esa relación de pacto, pero Dios buscó la manera para seguir con el pacto. ¿Cuál fue la manera? El sacrificio. Por tanto, yo les decía, he escuchado en altares a pseudoapóstoles, a pseudoprofetas diciendo que usted y yo tenemos que tener una relación de pacto con Dios, y que usted tiene que pactar y traer dinero a los altares, y que si usted da 1,000, Dios le da 100,000, y que si usted da 100,000, Dios le da 1,000,000, y que si usted es un hijo, usted tiene que tener una relación de pacto con Dios. Es una estupidez, porque usted no puede tener una relación de pacto con Dios. Dios es el que tiene una relación de pacto con usted. Yo no sé si eso fue muy fuerte. Yo no sé si usted dijo amén a eso, pero ningún hombre puede, ningún hombre puede mantener una relación de pacto con Dios, porque ningún hombre puede sacrificarse para agradar a Dios. Fue Dios el que se sacrificó para rescatar al hombre. Oh, pastor, pero es que la Biblia dice que nosotros nos sacrificamos para agradar a Dios en nuestro servicio, y que el servicio es de sacrificio, y que nosotros tenemos que estar ahí sacrificándonos. A ver, te voy a decir algo que te va a sacudir muy fuerte. El sacrificio que tú das es producto del pacto de Dios en ti, no es fruto tuyo hacia Dios, es el fruto del mismo Dios en ti. Es decir, el mismo Cristo que está en ti, el mismo Espíritu, produce en ti el deseo de esforzarte. Entonces, he escuchado en altares, y ya voy a dar la palabra porque aquí me levantaron la mano, he escuchado en altares a pastores que dicen: pague el precio. ¿Cuántos han escuchado la doctrina de pague el precio? Es que en el evangelio usted tiene que pagar el precio, usted tiene que ayunar, usted tiene que orar, usted tiene que pagar el precio. Espérame, si tú pagas el precio, entonces Jesús no fue necesario. No debe ser necesario, porque la Biblia nos dice que Jesús pagó el precio de todo. Maldiciones, servicio, cansancio. Jesús pagó el precio de todo. Si tú haces algo y llevas tu cruz y sigues a Jesús, ni siquiera es por ti, es el fruto y el producto del pacto
producto de Cristo en ti, su sangre en ti, Amén. su sangre en ti. Nada de lo que tú hagas quita y puede suplir el sacrificio de Jesús. Nada, Amén. Amén. Aleluya. nada. Y esto es muy, pero muy peligroso. Muy, pero muy peligroso. Pretender hacer algo para agradar a Dios sin que Dios sea el producto o el fruto mismo de lo que Él puso en nosotros. Y quiero decirte algo. Esto te va a sacudir. Pero hay gente que habla y enseña esas doctrinas demoníacas. Tienes que tener relación de pacto. Tienes que dar dinero. Tienes que pactar. Esto no les va a gustar. Y aquí voy a dar bofetadas. Yo respeto, pero yo no puedo compartir el sellar una palabra. Escúchame. Hoy en día hay una moda. El profeta suelta una palabra y la gente coge un billete, coge un reloj, coge se quitan los zapatos, se los llevan y yo sello la palabra. Escúchame, no hay una sola evidencia bíblica de sellar palabras de nada. El único que selló el pacto en la cruz del Calvario para salvarte a ti y para salvarme a mí y redimir fue Cristo. Tú no tienes que pactar Amén. absolutamente nada con Dios ni sellar nada, porque el sello tuyo y el sello mío es el Espíritu Santo. El sello tuyo y el sello mío fue la sangre de Cristo que nos redimió de nuestros pecados. Punto. No hay comparación alguna con ese pacto. No sé si hubieron amenes. Amén, pastor. Amén. 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 Aleluya. Miguel Martínez dice, son actos de fanáticos. No, no son actos de fanáticos. Son actos de falsos ministros. Amén. Esa es la respuesta. Son actos de falsos ministros. Y conmigo usted va a profundizar los pactos. Y esto le va a molestar. Y de pronto muchos van a atacar el Instituto Bíblico y van a decir, el Instituto Bíblico se está sacando gente de las iglesias. Pero le voy a decir algo. Si usted está en una iglesia donde le enseñan a pactar dinero para mover el corazón de Dios, lárguese de ese lugar porque es una cueva de ladrones. Aleluya. Así es. Amén, pastor. Así es. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué, pastor? Porque la peor herejía es tratar de tapar su pecado con dinero, cuando el único medio para ser libre fue la sangre de Jesús y el pacto que Él renovó con nosotros. Aquí hay una pregunta. Van a hacerme una pregunta y ya se las respondo porque aquí no tenemos micrófono por el momento. Ok. Sí, esa la escuché. Mira, la pastora me está diciendo que hay congregaciones. Ay, Dios mío. Yo sé que me voy a meter en problemas, Padre, pero yo estoy obligado con ustedes, alumnos, y con Dios a predicar la verdad. Mira. Amén, pastor. Miren, hijos de Dios, yo soy un maestro y yo no estoy para atacar a nadie. Háblanos. Pero tengo que ser directo. Ya voy a darle la palabra a Benjamín. Habla Jehová. Mira, me está diciendo la pastora, hay iglesias donde cobran hasta por presentar niños. Presentación de los niños, 50,000 pesos. Otros están cobrando liberaciones a 70,000 pesos. Que el encuentro, que el posencuentro, que me vuelvo a encontrar y que te sigo encontrando. Entonces, preencuentro 200,000, encuentro 300,000, después del encuentro me reencuentro 500,000 y después del reencuentro volvámonos a encontrar versión 0.5 en 800,000 pesos. Escúchame, la única forma en que tú puedas encontrar a Dios es que Jesús te encuentre. Esto le va a sonar duro, pero ninguno de nosotros buscó a Dios
por nosotros mismos. Si usted y yo buscamos hoy a Dios y encontramos a Dios, fue porque Él nos amó primero, Él nos encontró primero, Él fue firme a su pacto de misericordia. Usted y yo estamos firmes porque Dios se mantuvo firme a su palabra y a su pacto. Usted y yo fuimos lo suficientemente cobardes para no cumplir el pacto de mantenernos con Dios, pero Dios fue lo suficientemente firme para amarnos y buscarnos. Éramos las ovejas perdidas y Él nos buscó y Él nos encontró y Él nos amó primero. Es una terrible herejía ponerle precio y dinero para que la gente se acerque a Dios. Es la peor basura que existe en el nuevo pentecostalismo barato, y es el falso evangelio que le ha hecho daño a la iglesia, a las personas y al pacto verdadero de la gente con Dios. Amén, pastor, amén. Benjamín, te escuchamos. Radio lluvia sería también un pacto. Ok, ya voy para allá. Me preguntan una radio lluvia. Mira, primeramente, cuando tú haces una siembra o alguien invita a que tú siembres, existen dos características, ¿sí? La primera, sencillamente cuando tú invitas a alguien a sembrar, la persona da lo que Dios le pone en su corazón. Si yo ya empiezo a decir, voy a orar por alguien, como lo he escuchado, esto, por eso les digo, me voy a meter en problemas aquí, pero he escuchado en iglesias que, ¿quién quiere pactar por 1 millón? Yo no voy a orar ya, sino voy a orar primero por los de 1 millón. Luego voy a orar por los de 500, luego por los de 200, y si usted no tiene, se espera a ver si me queda tiempo para orar por usted. Ladrones, manipuladores, hijos de las tinieblas, porque en ningún momento Jesús cobró nada para orar por alguien. Jesús se dio en la cruz del Calvario por amor a un pacto que Él estableció desde Adán y Eva. Son tan atrevidos que le ponen precio a su oración. ¿Sabe? El día que usted escuche eso, párese y váyase. Usted no necesita que un pervertido de esos ore por usted. Si ya le puso precio a su oración, ese ministro prostituyó hasta su propia oración. Ministro de Agricultura. Señor, Ministros de Agricultura solo hablan de siembra y cosecha. sí. Hermana, ¿puedes participar, Melanie? Buenos días para todos, amado apóstol. Quisiera que despejara un poquito sobre este tema de diezmo, ofrenda, primicia, pro templo. Ok, listo. Antes de entrar en lo que son los 7 pactos, tengo que tocar esto. Ya sabe que la palabra, permíteme un momentico porque me salí aquí. Ay Dios, no, quieto, usted no se me vaya a salir. Ok, espérame un momentico, voy a mirar aquí. Ok, permítanme porque se me salió. Ok, ya volví. Ay, ok, entonces voy a aclararlo rápidamente, ¿listo? Primeramente, diezmo. La palabra diezmo proviene del hebreo des o 10, que significa lo perfecto. El diezmo jamás provino de la ley. El diezmo provino de la revelación entre Melquisedec y Abraham. Este término diezmo lo aprendió Abraham por cultura, pero en el momento en que a él se le revela Melquisedec, Abraham lo dio como una muestra de honra. Así que el diezmo es una muestra de honra, no sujeto a la ley. Por tanto, usted y yo diezmamos, no sujetos a la ley, sino sujetos a la honra de aquel que se nos reveló.
O sea que usted ya sabe que Melquisedec es tipo de Cristo. Pastor, pero en el Nuevo Testamento no aparece ninguna mención hacia el diezmo. Yo le tengo la respuesta. ¿Por qué no aparece? Porque es que en el Nuevo Testamento la iglesia fue más allá del 10, fue al 100. O sea que lo daban todo, vendían hasta sus propiedades y no tenían que diezmar porque ya lo habían dado todo. Entonces ellos entendieron en el Nuevo Testamento que la revelación de Jesús abarcaba más del 10. O sea, lo mínimo estándar que nosotros podemos darle a Dios es el 10 cuando Dios nos pide el 100, porque Él se dio el 100. Pastor, pero entonces ahí estaríamos siendo semejantes a Cristo por el sacrificio y estaríamos tratando de igualarlo con dinero. No, porque el Jesús que vive en ti, Él va a llevar a que tú lo des todo, porque es que no eres tú, es Jesús a través de ti. Pero si Jesús ve que tú no tienes dinero para hacerlo, entonces no te va a condenar. Y esto le va a dar duro a muchos pastores. Pero si usted es de los pastores o de los líderes que he escuchado que malditos sois con maldición y que eres un ladrón por no diezmar, realmente no has leído bien la Biblia. Porque la maldición no fue por diezmar, la maldición fue porque el versículo 7 del libro de Malaquías 10 dice que se olvidaron de la ley de sus padres, se apartaron y endurecieron su corazón, y como muestra y como fruto de endurecer su corazón y apartarse de Dios, ya no diezmaron. Los sacerdotes no tenían que comer, se fueron a trabajar y se acostaron con las mujeres de otras tierras y le fueron infieles a las mujeres de su juventud. Por esa razón Dios maldijo con toda maldición a Israel. Dios no maldice por dinero, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Él maldice por un corazón corrupto. Es diferente. Y ni siquiera Él maldice porque la maldición vino como fruto del pecado. Segundo punto que podríamos hablar de esto: las primicias. Las primicias igual es un estado de honra. Honra al Señor con tus bienes, con los frutos de la tierra y con las primicias de todo tu ganado o tu fruto. O sea que cuando yo traigo las primicias a la casa de Dios, lo hago por un estado de honra. Pero aquí voy a sacudir el doble. Las primicias no son solo para el pastor. Y esto duele mucho, porque se enseña en la iglesia solo la parte A, de traer las primicias para el apóstol, para el pastor. Entonces todas las frutas, las ofrendas, todo se lo lleva el pastor y la familia del pastor, cuando la Biblia dice que las primicias son para el sumo sacerdote, para los levitas y los hijos de la casa de Israel. Así que si hay un día de primicias, al pastor, obvio, el pastor tiene que coger una buena partecita, porque él es el que se está sosteniendo, pero el pastor debe también repartirle ese día. Si trajeron mercados, alguno de los que tocan en la alabanza, algún ujier. Si hay una familia necesitada y entró mucho, hay que darle un mercado a esas personas. Y las primicias no solamente son para el sacerdote. El problema es que no estudiamos, y por eso a veces tenemos pastores corruptos que todo lo abarcan para ellos. Pero las primicias fueron para la casa de Israel. Y cuando hablamos de casa de Israel, hablamos viuda, huérfanos, necesitados, los levitas y el maestro de la casa. No solo para el maestro. Qué pena ser tan directo y sacudir a muchos. Yo no sé si están diciendo amén o no me están amando hoy. Amén, pastor, amén. Amén. Gloria a Dios. Habla Jehová. Amén, así es, pastor. Amén, amén. Apóstol, una pregunta. ¿Cada cuánto se dan las primicias bíblicamente? Habían dos espacios de las primicias. Entrando al primer mes del año y entrando a la segunda mitad del año, es decir, en el mes 1 o en el mes séptimo. Por ejemplo, aquí yo lo hago en el mes 1. Y cuando traen todo, aquí todos comemos, se llena la mesa, aquí repartimos a todo el pueblo. Si traen 5 o 6 mercados, el pastor coge uno. Si es que no tiene necesidad, porque si el pastor no tiene necesidad de mercado y Dios lo ha bendecido, pues más vale un corazón que siembre. Aquí esos mercados se les reparten a los líderes, se les reparten a la iglesia. Hay ocasiones en que entran ofrendas y yo digo, esta primicia será para el templo. Acuérdate que habían 5 primicias: Masher Rabí, Masher Aní, Masher Jeví, Masher Sukkot. Esa palabra Masher es la ofrenda que va para el templo, la ofrenda que va, y sencillamente se reparte, se muestra misericordia.
Amén. Hay un pastor que me pidió la palabra, por favor, te escucho. Aló, Primer mes. pastor, te escuchamos. Es mi pastor Osandra. Amén, 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 apóstol. Ok, te escucho. Cuando se hace todos los domingos de cada primer mes, el primer domingo de cada mes, el recoger las primicias, ¿se podría o tiene que sujetarse pues a lo que... Pues mira, esa es la visión del pastor, pero es incorrecta, porque es que las primicias era simplemente un día o una semana entrando el año o una semana entrando el séptimo mes. Cada mes, cada primicia, o sea, cada primer domingo del mes o algo, lo que usted trae es sus diezmos. O cada quincena usted trae sus diezmos, porque es una manera de primicia. Es lo primero que usted llega a su mano y usted lo trae para que haya una buena administración en la iglesia. Por ejemplo, parte de lo que hacemos aquí lo hacemos con los diezmos y las ofrendas de las personas. No es solamente para que el pastor viva bien, porque es que del diezmo tenía que sustentarse la casa. Muchas veces tenía que sustentarse de vez en cuando los levitas. Por ejemplo, aquí cuando uno de nuestros músicos tiene una necesidad, lo subsidiamos. Cuando un hermano de los que sirven no tienen, lo subsidiamos. Le decimos, mira hermana, aquí hay 5,000 pesos para tus transportes. Aquí usted puede ver ahorita, de pronto va a ver las instalaciones del auditorio, están recién pintadas y todo, estuvimos con los pastores, pero en el momento en que entre algo, yo tengo que honrar el trabajo de ellos y decir, mira, gracias, porque si el obrero es digno de su salario, yo no puedo coger a los líderes de la iglesia y que trabajen solo para la iglesia y no honrarlos, porque estoy cometiendo injusticia y es pecado. Amparo, te escucho. Amparo. Buenos días. Dios Buenos los bendiga. días. Pastor, desafortunadamente los siervos de Dios se han corrompido tanto que acomodan la palabra como al acomodo de ellos. Y tenemos que tener mucho cuidado porque en estos tiempos está surgiendo mucho la apostasía, pastor. Exacto. Entonces note esto. Si usted quiere una iglesia linda, con buen manejo, pastor, líder, ten cuidado de la avaricia. Ten cuidado de la avaricia. Y segundo, las siembras, aparte del diezmo, es una muestra de amor y misericordia para con el siervo y del siervo para con los líderes. La Biblia dice que las primicias se traían al sumo sacerdote, pero él las repartía entre los levitas. Y él también lo hacía dentro del marco. Tranquilos que cuando veamos hebraísmos, usted va a ver aquí, aunque yo ya lo enseñé primariamente, algún momento enseñé la ley del diezmo, pero voy a enseñarle los berik y voy a enseñarle los maser en algún momento y usted va a tener claridad. Pastor, pero en el Nuevo Testamento ya no existen las primicias. Sí existen. Lo que pasa es que también se mandan de manera espiritual. Ahora, las primicias se dividen rápidamente para avanzar, porque tocaron este tema y esto va dentro de los pactos y a mí me gusta ser claro. Ahorita vamos a hablar ya de los pactos en la segunda parte, pero primero, estaban varios diezmos y varias siembras y varias ofrendas, ¿sí? Aproximadamente hay de 5 a 7 maneras de sembrar, ofrendar y diezmar, ¿sí? Aunque el diezmo ayudaba a que en la casa de Dios hubiera alimento, el levita no pasara hambre, el sumo sacerdote no se pervirtiera, sino que tuviera de dónde echar mano. Pero déjeme decirle algo, en la casa del Señor habían ofrendas para la viuda, el pobre, el necesitado, es bíblico, no lo podemos quitar. Habían ofrendas para bendecir a los que trabajaban en el servicio. ¿Quiénes? Ujieres, líderes y todo, los que trabajaban. Perdónenme, yo todavía lo manejo así. Pastor, pero en el Nuevo Testamento no lo hay. Sí lo hay, lo que pasa es que la representación se maneja de manera diferente. Ya le oí la palabra a mi hermano César y a mi hermana Sandra. ¿Cómo se maneja? En misericordia y amor. Como ellos lo daban todos, no había esa representación. Pero sí vemos
que, por ejemplo, cuando iban a invitar un predicador de afuera, las iglesias se unían y entre todas daban una ofrenda y guardaban. Y por eso Pablo decía así: si yo voy a visitarlos, reúnanse y guarden la ofrenda primero, para que ustedes no tengan que estar atareados el día que yo llegue. Pablo también felicitaba a las iglesias que le enviaban provisión y mercado. Ahí lo dice. Filipos fue una de ellas, y envió a Epafrodito, quien arriesgó su vida por Pablo para llevar un presente. Amén. Así que en el Nuevo Testamento las primicias cambian de la siguiente manera. Esto va a sacudir. Yo aquí le enseño a la iglesia: usted no tiene dinero para dar una primicia, invite un alma nueva. ¿Cómo, pastor? Sí, Pablo dice: la familia de Estefanas fue mi primicia en la ciudad de Acaya. O sea que Pablo le llevó a Dios una primicia. ¿Cuál fue la primicia? Un alma. Un alma, impresionante, un alma. Así que cuando una persona invita a alguien nuevo, lo invita a la iglesia, le está llevando a Dios una primicia. La mejor ofrenda no es solo el dinero, la mejor ofrenda es la salvación en la vida de las personas. Esa es la relación de pacto. Amén, pastor. Amén, amén, aleluya. Aquí el día, Amén. aquí el día de las primicias, la gente trae un invitado y oramos, y Señor, mira, bendice a la persona que compartió el evangelio. Esa es una primicia. ¿Y qué primicia? Otra primicia: pastor, yo no tengo dinero, yo no tengo nada, pero mi primicia será sembrarle a la casa de Dios, trapear con el mayor ánimo, limpiar las sillas, servicio. Eso es una primicia, porque hemos rebajado tan valiosamente estas cosas a dinero. Si la Biblia nos dice que incluso la primicia del mismo Dios fue el sacrificio de su Hijo. Impresionante. Y yo sé que esto sacude, y muchos me odian por esto, y muchos hasta se han retirado del instituto bíblico porque no soportan que yo les diga la verdad. Pero la relación de pacto entre Dios y los hombres no establece el dinero como lo primario. Establece un corazón arrepentido que quiere y necesita volver a sentir la relación de pacto que ese corazón no pudo cumplir, pero que el Dios que se lo prometió sí lo puede hacer. Porque el único verdadero Dios de pactos es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Ellos sí cumplen. Ellos sí cumplen. Y eso que estoy en la introducción. Bueno, vamos con orden. Voy a escuchar a César, va Sandra y luego irá mi hermana Melanie. ¿Listo? Entonces, antes de que mi hermano César hable, voy con lo siguiente. Las siembras se representan en almas, servicio, dinero, porque es verdad, dinero. Se representa también en donaciones. ¿Qué es donaciones? La iglesia no tiene una silla. Yo doy una silla. Es una primicia, porque es algo que usted puso primero en su corazón para honrar a Dios. Amén. En Biblias. ¿Cómo que en Biblias, pastor? Sí. Pastor, Dios puso en mi corazón sembrar una Biblia. La Biblia dice que una de las mayores primicias, y eso lo miraremos dentro de 8 días, es llevar la palabra. Entonces, que cuando usted regala una Biblia, está sembrando una primicia. ¿Cuál? La del evangelio, material evangelístico. Ya de eso no se habla. Desafortunadamente de eso no se habla. Ok, César, te escucho. Bendiciones, maestro. Tengo dentro de mi contexto ciertas cositas. Número 1, la definición de lo que era la primicia para el pueblo sacerdotal coloca al sacerdote como el administrador de la casa del Señor, en cabeza de que él reciba lo que ingresa al templo para el sostenimiento, mantenimiento, no solo del templo, sino de las personas que convivían en el templo y que ayudaban a que el servicio fuese óptimo y excelente. Gracias. Recordando la evocación que hace la reina de Saba cuando visita a Salomón y se fija que aún los uniformes, la forma en que tenían a sus siervos, hablaba de la administración que él estaba dándole. Entonces, eso nos enfoca a nosotros en que el sacerdote es un buen administrador,
Por eso cuando se habla de los requisitos de los obispos, la Escritura nos enfoca en eso, a que el sacerdote debe ser un excelente administrador. Ahora Gracias, bien, César. César, en cabeza, sí, gracias maestro. porque tú estás ratificando lo que estoy enseñando. Tú mismo lo Sí, estás pero enseñando. Gracias. hay algo, Sigue, te escucho. César, sigue, te escucho. recordemos que Pablo también dice, y esto me lo estaba recordando el Espíritu Santo cuando estabas hablando, el Espíritu Santo habla a la iglesia a través de Pablo, dice que a veces, tomando el contexto, dice que es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy en día la gente, y sobre todo vemos muchos cristianos, que los cristianos, a pesar de que conocen el contexto, la gente se enfoca, como dice el libro romano, en hacer no el bien, sino en excusarse. Y recordemos que Abraham le creyó a Dios y fue contado por justicia. Una de las cosas que estaba puntualizando era que la gente debe de seguir lo que el Señor ha recomendado en la Escritura. Dios no pelea por dinero. Tú estabas diciendo que el Señor no castigaba cuando la gente no diezmaba, sino por la dureza de su corazón. Porque la ofrenda lo que vino a probar fue el corazón del hombre, de los que sobrepasan el límite del 10% y cuánto le quieren dar. Por eso en el sacrificio de Abraham, Dios no le pidió el 10%, que era Isaac, le pidió el 100%. Y es lo que en este tiempo Pablo habla en la Escritura, que quienes siembran al 100, al 100 por uno, que siembran. Ok, gracias César. Gracias mi hermano César, qué pena contigo, pero si necesito avanzar y escuchar a los demás para avanzar en la clase. O sea, entonces está súper. Si tienes alguna connotación, nos la puedes enviar también al finalizar la clase en el grupo para compartirla, pero tú colaboras lo mismo. Escucho a Melanie. Melanie. Amén. Amén, pastor, ¿me escucha? Sí, te escuchamos bien. Bueno, del punto anterior sobre la maldición, ya quedamos claros, la maldición dice, porque malditos sois por cuanto me habéis robado. ¿A quién? ¿A Dios? ¿Podremos robar a Dios? Obvio que no. Él es el dueño del oro, de la plata, de las riquezas. Pero era la reflexión y decía, malditos son porque toda la nación, ¿cuál nación? La nación de Israel, me habéis robado. Y podemos, en el contexto y en el texto, podemos descubrir también que en ese tiempo ya no se estaban pagando los impuestos, tampoco se estaba llevando la comida a los levitas a través del diezmo y todo eso. Era para el pueblo de Israel, tengo entendido, si no, me corrige. Segundo, en muchas iglesias, amado pastor, se le ha olvidado lo que tú nos enseñaste anteriormente y lo que sabemos muchos pastores, se les ha olvidado la viuda, el huérfano y los pobres. Se les ha olvidado, ese ministerio no se está ejerciendo de la viuda, de la anciana y del huérfano, que era lo que tenían que tener cuidado las iglesias. Entonces esa es mi opinión sobre este tema, amado pastor. Bien, bien Melanie, antes de aclarar eso, la nación toda me habéis robado. ¿Qué le robaron a Dios? O sea, si hay una manera de robar a Dios y no es el dinero, es impedir, y quiero aclarar eso, impedir que su palabra llegue y que su misericordia se muestre. Amén. Lo que le robaron a Dios fue la posibilidad de dar a conocer el amor de Él a todas las naciones, porque ya no había cómo darle comida a los huérfanos, ya no había misericordia, ya no había levitas que predicaran, es decir, ya no había quien extendiera el evangelio, ya no había comida para los levitas, es decir, ya no había servicio en la obra. ¿Qué fue lo que ellos le robaron a Dios? La manera de demostrar su amor y su orden. Y usted puede robarle a Dios eso, no dinero. Dios es el dueño de todo. Ok, entonces Carolina, te escucho y voy con Sandra rápidamente para avanzar. Amén, apóstol. Sí. Referente a lo que decía, lamentablemente sí se ha tergiversado todo, ¿no?
pero pues que quería referir a un hermano, no sé, había hecho el comentario que estaban en la cuestión de iglesias agrícolas, algo que dijo siembra y cosecha. Pues Sí. hasta donde yo tengo entendido, la siembra y la cosecha es algo que sí existe, o sea, sí es bíblico y tenemos que aplicarlo, creo yo que es mi concepto, ¿no? No, O sea, mira, que no, creo que no me estás entendiendo, pero yo te estoy hablando de algo claro. La siembra y la cosecha es algo de bíblico, pero la siembra y la cosecha no se debe manipular desde un altar. sí, a eso voy, o sea, tanto la siembra, tanto como las primicias, incluso el diezmo, sí, bueno, el pacto ya sí es aparte y en eso estoy completamente de acuerdo. Sí, el único que puede pactar con nosotros es Dios y sellar palabra, eso sí estoy de acuerdo, pero en cuanto a lo que es diezmo, primicias y ofrendas, eso es bíblico y lo debemos hacer, que no todo va en torno al dinero, porque yo puedo sembrar tiempo, Por yo eso, puedo sembrar mi talento y lo hemos hecho con mi esposo cuando estábamos aún antes de salir de la iglesia. Él dice, él es bueno para trabajar, va, pues la cuestión de unas cosas, él decía, Sandrita, pastor, yo voy a sembrar. Sandra y los demás, seamos muy explícitos porque a veces nos alargamos mucho. ¿Listo? Sí, entonces en cuanto a eso, pues quería referir, sí, estoy de acuerdo con eso, pero que aún está vigente lo que es siembra, primicias, eso está vigente, que se ha dañado porque se ha entornado solo en Por plata, eso lo no. estamos aclarando y de pronto no sé si no lo estás entendiendo, pero yo lo estoy aclarando. Siembra, cosecha, están vigentes, pero eso nace del corazón de Dios en los hombres. No de la manipulación de otros en los hombres. O sea, imagínate en un altar, y yo lo he escuchado, y esto es fuerte, en un altar diciendo, Dios me habló, y dentro de 8 días todo el mundo tiene que traer una siembra de 100,000 pesos. Eso es manipulación. Eso no es de Dios. Es una herejía. Y nos duela o no nos duela, es una manipulación. Pero qué lindo cuando alguien dice, Dios puso en mi corazón, o yo decir, bueno hermanos, dentro de 8 días vamos a hacer un servicio de honra, que lo que Dios le ponga en su corazón. Si Dios te da 1,000 pesos, 2,000 pesos en tu corazón, con un corazón agradecido, y lo traes al altar, Dios mira y dice, este me amó. La ofrenda de la viuda fue lo único que tenía y Dios lo puso en su corazón. Lo que yo voy es en contra de la manipulación doctrinal que se ve en los púlpitos con pseudoprofetas que incluso enseñan a la gente a que pueden llegar a tener beneficios de Dios pactando con dinero. Es una porquería, perdónenme, es la peor herejía que se puede escuchar desde un altar. Pretender que Dios... Así es, sí señora, pues, sí, así es. Pretender que Dios pueda ser comprado con dinero, que el sacrificio de Jesús pueda ser comprado con dinero, o que una persona logre escalar por dinero, es la peor herejía que puedes escuchar en este tiempo. Lady, te escuchamos. Buenos días para todos. Lady y va Carolina. Yo no conozco mucho de Biblia, por eso estoy estudiando con ustedes, pero pues me genera una inquietud, pastor, sobre lo que decías ahorita de que toda la nación había robado a Dios, ¿sí? Y que lo que tú dices que no le robaron dinero, sino que le imposibilitaron de llevar la palabra. Pero entonces me genera la duda y por eso pues pregunto, ¿por qué entonces dice en Malaquías que la nación todos los robaron y le dicen que te hemos robado? Y dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Ok. Dinero. Entonces, como que por favor me aclares ese Listo, tema. te lo aclaro. Muy bien, me gustan los alumnos así. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Por tanto, dice el Señor, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Entonces, alfolí no era lo que usted cree que es esto. Un arca. Esto es un arca. No es el alfolí. Eran como silos. El alfolí era una bodega como esta iglesia, Silos. donde la gente traía mercado y traía comida para que la gente comiera y la gente Amén. pudiera
tener alimento para suplirse cuando llegaba una viuda, un huérfano, un necesitado a la casa de Dios. Ese era el alfolí. Ofrendas y diezmos era lo que permitía, o sea, escúcheme, la fuente para que usted pueda llevar el evangelio son los recursos. Si usted no tiene recursos, usted no puede, digamos, usted quiere hacer un viaje misionero y usted no tiene recursos, pues usted no va a poder llegar. Si no hay comida, no hay cómo comer. Si no hay ofrendas para comprar o pagar los servicios o pagar un arriendo, pues usted no va a poder extender la palabra, lo va a limitar. Entonces, cuando Dios dice me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas, se está refiriendo al medio que limitaba o al medio que le permitía a Dios mostrar su amor y su misericordia. Por eso cuando usted lee el contexto dice, desde los principios, vuestros padres endurecieron su corazón, se alejaron de mí, se olvidaron de mis mandamientos. Eso trajo dureza a vuestros corazones y ya se endurecieron, me robaron en vuestros diezmos y ofrendas. Por eso los sacerdotes se han ido y se han acostado con mujeres extranjeras, están trabajando en el extranjero porque prefieren ir a trabajar allá porque aquí no hay comida. La viuda, el pobre y el huérfano ya no tienen dónde comer, ya no hay levitas y sacerdotes que limpien mi casa y que estén ahí, porque si no tienen cómo ser sustentados, tienen que ir a buscar. Entonces Dios estaba hablando de que Israel había endurecido su corazón y había quitado el centro del sustento para extender el amor y la misericordia, que era el diezmo y la ofrenda. Cuando usted endurece su corazón, no diezma ni ofrenda, usted le está quitando a Dios podemos decirlo así, le está quitando a Dios el método de extender el evangelio y mostrar la misericordia. Amén. Carolina, ¿te escucho? Entonces espero le haya quedado claro a mi hermana Lady que el término que usa Dios ahí sí es de diezmos y ofrenda, pero que la raíz de los diezmos y la ofrenda es extender el evangelio. Si no habían diezmos, si no habían ofrendas, no hay sistema. Si no hay sistema sacerdotal, no hay palabra. Si no hay palabra, no hay misericordia, no hay vida. Muchas gracias. Dime, Lady. Sí, señor, me queda clarísimo. Muchas gracias, pastor. Ok, te quedó clarísimo, gracias. Carolina, te escucho. Carolina. Creo que Carolina quedó con la mano arriba y de pronto se le oprimió. Entonces, Silena. Pastor, buenos días, bendiciones. Pastor, en el tema de solicitar las ofrendas pro templo, porque ahorita alguien estaba hablando acerca de eso, ¿esa sería como una donación? Sí. O sea, sería normal. Y es bíblica. Es bíblica y se llama en hebreo Maser Sukkot, que significa la ofrenda que se traía para hermosear el templo. O sea, que obviamente queremos comprar un templo nuevo, pues hay que pedir ofrenda, pero obviamente la gente da en el término donde puede dar. El problema de los pactos es que muchos han manipulado en la palabra pacto para sonsacar y estafar a las personas, y la palabra sellar igual. Y ojo, ni siquiera hemos entrado a lo que son los 7 pactos. Estoy terminando mi introducción de la primera hora. Amén. Pastor Benjamín, te escuchamos. Pastor, disculpe, ¿y hay alguna directriz como las primicias para utilizar ese dinero? ¿Cómo, hija? ¿Hay alguna directriz así como para cuando se usan las primicias para utilizar ese dinero? Sí, claro. O sea, si el ministro, lo acabo de decir César, es buen administrador, el ministro tiene que tener una junta de ancianos que vea dónde están llegando las ofrendas del protemplo. Por ejemplo, aquí tenemos una junta de ancianos, una contadora y todo, donde cuando entra el dinero son testigos. Igual cuando entra el dinero acá de las siembras y primicias, aquí mismo se cuenta delante del pueblo y dijeron, entramos esto y aquí definimos y decimos, bueno, una parte va para la gente y otra parte va para el templo. Usted puede mirar, por favor, hazme un favor, dame un paneo del auditorio. Quiero mostrarles, ahorita tenemos convención, pero quiero mostrarles esto para que usted lo pueda entender sin vanagloria. Gira
Mira, aquí acabamos de pintar todo el auditorio. Miren, usted puede ver ahí, todo el auditorio lo pintamos ayer, con diezmos, ofrendas y siembras y primicias de la gente. Y la gente se anima al ver un auditorio hermoso porque dice, wow, qué lindo. Y eso que no es propio. Y ya estamos con visión de lo propio. Pero en el momento en que se haga visión de lo propio, debe haber una junta, un fiscal y todo. Porque si el hombre de Dios es íntegro en todos sus caminos, él tiene que ser transparente. Transparente, hermanos. Silena, así que la directriz es que haya no una junta para decirle al pastor si puede o no puede gastar, sino para que por lo menos aconseje cómo gastarlo y que sea productivo para la casa de Dios, que se compren Biblias como lo hacemos aquí, que hayan mercados para darle a la gente, que se bañe al pobre, a la viuda, al necesitado, al amigo de la calle, se le lleve la palabra, que haya para material evangelístico. Así que si tú diezmas y ofrendas y siembras, aportas, pero también es una responsabilidad de nosotros los pastores darle fruto acto a esa siembra, ofrenda y a ese diezmo que trae la gente. Esa administración. Amén, pastor, mil gracias. Ok, Benjamín y Carolina. Carolina, ¿estás en línea o si no baja la mano, por favor? Pastor Benjamín, lo escuchamos muy rápidamente porque dice la escritura, reprenderé al devorador. O sea, alguien me preguntaba, o sea que cuando yo diezmo, porque él tenía en su mente que si no diezmaba pues iba a ser maldito. Le dije, no es así. Pero no, si reprenderé al devorador, significa que, o sea que no, el fruto de la vid, o sea, el fruto de su trabajo no será robado por el enemigo. Bueno, existe, ese es un punto, pero el segundo punto tiene que ver con lo siguiente. En la época de Israel había David, Santiago, párame un momentico de mandar tanta información, porque si no, nos saturas ahí el chat. Primero, pastor, cuando dice reprender al devorador, era porque acuérdate que el diezmo al cual se estaba refiriendo Dios tenía que ver con comida y con alimento para sustentar su casa. Cuando él dice reprenderé al devorador, se estaba refiriendo a las plagas que atentaban contra los frutos de Israel, que luego lo vemos en el libro de Joel, que Dios restituiría lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón. Esos eran los devoradores, las plagas que acababan con la cosecha de Israel. Otro devorador también eran los enemigos que quemaban sus plantíos y sus frutos, como los amonitas, los filisteos, que venían y dañaban los frutos de ellos. Recuerde que eso está desde el libro de Jueces. Entonces Dios llega y dice, los reprenderé a ellos y pondré una barrera para que no hayan plagas en sus cosechas y para que no vengan enemigos a dañar sus frutos. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Cuando yo diezmo y ofrendo, Dios dice, ayuda a extender mi palabra, pues tengo que proteger lo que ayuda a extender mi palabra. Por eso pongamos un cerco para que le vaya bien. Wow. Amén. Amén, gracias. Aleluya. Amén, ¿nos quedó claro? Joana, Joana, rápidamente. Amén. Me gusta esta clase participativa. Joana, ¿te escucho? Joana, me levantaste la mano, la bajaste otra vez. Bueno. Melanie, ¿ibas a decir algo o baja la mano? Sí. Algo cortico. Esta pregunta, tú hablabas de que después de que se ha hecho la reunión de liderazgo de ancianos, como se llama en la iglesia, tenemos todo el liderazgo, pues estar enterados. Tú dices levantar ese diezmo, saber cuánto hay, ese dinero y eso. Yo le pregunto, ¿puede también en esa mesa de liderazgo que se concertan ciertas cosas para la iglesia, después de que todos estamos de acuerdo en los puntos que se han presentado en esa mesa, una sola persona puede sorprender con otra de lo que se habló, con otra cosa de lo que se habló en esa mesa directiva? ¿Cómo? Una sola persona puede tomar la decisión de decir, bueno, tome la decisión, o sorprender de cosas que no se hablaron en la mesa directiva.
¿Puede Mira, una sola persona hacerlo, tomar obvio. decisión después de que un liderazgo quedó de acuerdo? Listo, mira, la última palabra la tiene el pastor. Hay varios gobiernos que eso es eclesiología, lo van a ver. Pero la última palabra sí o sí la tiene el pastor. Los líderes dicen, bueno, no nos parece que tú, vamos a poner esto. El pastor dice, voy a poner luces neón en la iglesia. Y la gente te puede decir, pero pastor, en vez de hay más necesidad de, digamos, de sillas que de luces neón. El pastor dice, no, las quiero poner ahí ya. Y él toma la última palabra, ustedes aconsejaron. Obvio, va a haber incomodidad, pero el pastor es el que va a responder cuando hagan falta sillas. O sea, lo que tenemos nosotros es una junta de consejeros, pero amado pastor, usted es el responsable en sí, desafortunadamente y afortunadamente en varios casos, de tomar la última palabra. La última palabra la toma usted. Obvio, la junta directiva está para supervisar que el dinero sí se use de manera adecuada, pero cuando no escuchamos, pues llevamos consecuencias. Miren, amados, a mí me pasó una vez, pastor, pero es que no es necesario. Hombre, comprémoslo, y lo compré. Y luego se presentó la necesidad. Me trajo problemas. Perdí medio kilo de pelo en ese momento. Y luego dije, eso me pasa por no escuchar consejo. Como hay momentos en que gente se va a oponer y que yo no, y tú tienes que ser sabio para saber administrar la visión. Pero cuando viene dado de Dios y cuando tú administras bien, te va bien. Amén. Así que por eso debe haber un común espíritu en este tipo de cosas. Amén. Y es preferible tocarlas antes de entrar a lo que son los pactos como tal. Pero es muy bueno que en esta introducción se haya presentado esto, porque mucha gente es manipulada. Este movimiento de los pactos, que ahora lo cambiaron, y ojo, dentro de 8 días lo voy a hablar, ahora ya no le llaman pactos porque como se le dio tanto palo a eso, ahora lo cambiaron por votos. Venga y traiga su voto. Usted haga un voto con Dios de darle 100,000, que Dios le va a dar 1,000,000. Haga un voto con Dios de darle 10,000, que Dios le va a dar 100,000. Y lo cambiaron por la palabra votos. Y otros lo cambiaron por la palabra manipulada de sellar. Entonces está el apóstol aquí y el pseudoapóstol, el profeta. Yo mando la palabra, yo suelto la palabra. Y gente se levanta de la silla y viene y le tiene plata en el bolsillo al pastor, al ministro, y le dice, yo sello esa palabra. Tú no sellas nada. Dios cumple su palabra porque Él es fiel, no necesita plata para cumplirte nada. Es una manipulación, qué vergüenza y qué tristeza. Yo respeto, pero dentro de la doctrina bíblica, lo más fuerte es la manipulación. Voy con Sandra, con Fernando, con Sandra, muy rápidamente, por favor, porque voy a avanzar. Luego con Paola y luego con Emi. Hoy tengo clase participativa, hoy di más participación a los alumnos, eso está bien. Rápidamente, entonces vamos con Paola y luego con Emi. Paola, te escucho. Buenos días, pastor, maestro, buenos días, bendiciones para todos. Primero que todo, muchas gracias por toda la explicación, pero tengo una pregunta, que también es una duda. Cuando, digamos, nosotros, el Señor nos ha puesto siempre, porque yo recogía, pues el Señor me sacó de las calles a ofrendar en las calles, como habitantes de calle, pues la zona centro, las cruces, todo ese tema. Se puede secar las finanzas, los recursos, si uno hace esas siembras. Digamos, nosotros somos de los que mensualmente salimos con mi esposo, hablamos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una congregación gigante, amado apóstol, sino que nosotros vamos a las casas y nos reunimos en la sala de mi casa. Entonces yo llegué a tener pues hasta 100, 150 personas, pero cuando el Señor me habló y me decía que no es la cantidad, sino la calidad, que tú puedes tener 1,000, 2,000, pero pues bien de pronto torcidos, y los poquitos que hemos logrado avanzar, hemos avanzado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nosotros decimos, bueno, al mes vamos a ir a las cruces,
vamos a recoger donaciones, ropa, comida, y cuando nadie diezma y nadie ofrenda y nadie nos honra, nosotros de nuestro trabajo, mi esposo, y del trabajo nosotros Sí, sacamos, pero si es posible que se pero seque séme los clara con la recursos. pregunta, hija. Sé más clara O con la sea, se pregunta. puede secar las finanzas, ofrenda, o sea, dando esa honra a las personas cuando hay algo en la palabra que dice que no hay que darle, o sea, las perlas a los cerdos, algo así. Bueno, esa es otra de las manipulaciones tenaces, hermanos. Gracias por esto. Tenaz. Hay personas que cuando usted va a darle algo a alguien le dicen, ¿para qué le da? No le dé. No le tire las perlas a los cerdos. Eso se le puede secar las finanzas, se le puede secar todo. Es una gran descontextualización bíblica. Cuando Jesús dice, no tiréis las perlas a los cerdos, se está refiriendo al evangelio. A personas que rechazan el evangelio y no quieren escucharlo, porque él estaba hablando con judíos que templaron sus dientes y no lo querían escuchar. Y Jesús le dice a los discípulos, no tiréis perlas a los cerdos. No significa que usted no lo lleve, porque entonces habría un choque de contextos cuando Jesús dice, me viste hambriento y no me diste de comer, me viste desnudo, no me vestiste, me viste sediento y no me diste de beber. ¿Cuándo no hicimos esto? Cuando no lo hiciste con uno de esos pequeñitos. Jesús estaba refiriendo a los pobres, y Jesús dice, a los pobres siempre los tendrán. Entonces nuestra obligación como iglesia es extender el evangelio a toda criatura, rico, pobre, mediano, pero amar y apoyar a los pobres y a los necesitados. Aquí hemos rescatado gente de calle y ya se congregan en la iglesia, llegan bañaditos, llegan arreglados. ¿Por qué? Por medio de un mercado, por medio de todo. Y las finanzas no se secan si tú das o no das. Las finanzas no se secan porque hay gente, esto va a ser fuerte, hay gente que da y da y da y las finanzas no se secan, pero ellos no van a entrar al cielo. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque hay gente que diezma mucho en la iglesia, que siembra mucho en la iglesia, pero sigue en adulterio, en mentiras, en fornicación, en chisme, en contienda, y tratan de pagar puestos diezmando y ofrendando o dándole ropa al pastor para que los ponga en lugares de honra. Esos manipuladores, aunque Dios los use para extender su evangelio, no van a ser salvos, porque Pablo dice, ay de mí que siendo heraldo venga a ser eliminado. El que una persona dé buenas donaciones en la iglesia no significa que Dios lo aprueba. Si no, pregúntele a los fariseos que estaban llevando los bultos de monedas el día que Jesús les dijo, esa viuda ha dado más que ustedes. Muchas gracias. Amén, pastor. Dios lo bendiga. Amén. Y no por obras. Amén. Y no llevó bolsas la mujer. Entonces, esto es muy fuerte. Hay harta mano levantada hoy, pero seamos Apóstol, muy buenos días, hermano, muy buenos días. Seamos concisos, ¿no? Ok, sigue. La pregunta mía tiene que ver mucho la actitud. La actitud del corazón. Recuerda, mira, esto es fuerte. Ya que estamos hablando de pactos, Caín y Abel juntos llevaron ofrenda. Cada uno llevó lo mejor de sus frutos. Nosotros leemos mal y a veces decimos, no, Caín no dio lo mejor. Sí, cada uno llevó lo mejor de sus frutos. Pero es que el orden no era, y aquí ya lo estudiamos, no era lo que Caín pensaba que era lo mejor. El orden era que Caín le dijera a su hermano que le diera un ovejo, un cordero de lo mejor de su manada, y haber vendido o haberle comprado a su hermano ese cordero y haber ofrendado lo que Dios pedía, que era un sacrificio de sangre, no llevarlo a su manera. Entonces hay gente que ofrenda y diezma a su manera, y Dios mira su corazón y dice, aunque me trajo ese dinero, listo, y entra a las arcas, ese dinero es dinero, pero él no ha alegrado mi corazón. En cambio, una persona que trae mucho o trae poco, con un corazón dispuesto y hambriento, Dios lo recibe, porque dice, este da con un corazón alegre. Por eso Pablo decía, Dios ama al dador alegre, al que lo hace con pasión, con amor. No importa si es mucho, si es poco, porque Dios sabe honrar al que ama su obra. Amén, pastor. Amén. Entonces, amén. Un corazón contrito y humillado Dios no desprecia jamás. Amén. Ok, Carolina y Melanie, y voy a avanzar. Listo, porque no quiero que se nos quede ahí la clase solo en participación. Tengo
tengo 40 minutos para dar algo bien lindo en esta introducción, ya empezar a entrar a lo que son los pactos. ¿Listo, Melanie, Carolina? Los escucho. Pastor, muy buenos días, Dios los bendiga a todos esta mañana. Yo tenía una inquietud referente a lo que es el voto específico, pastor. En la Biblia vemos en el Antiguo Testamento cuando el rey David hacía sus votos al Señor porque era algo específico que él estaba pidiendo. Espérame. Repíteme mejor. A ver, es referente al voto, pastor. ¿Sí? ¿Sí? Yo pienso que a veces, no sé, cuando yo veo a David, ¿sí? Después de que hizo ese censo, lo que le pasó, y le hace un voto al Señor por algo específico. ¿Sí? De esa misma manera, ¿lo podemos hacer nosotros por algo específico pidiéndole al Señor? ¿El voto? Ok, por favor, ciérrame. Ahí porque, Héctor, ayúdame ahí porque aquí también me estoy... ok, gracias. Te respondo, Carolina. Note algo, cuando David censa al pueblo, él comete un error y se adelanta. ¿Sí o no? Se adelanta. El profeta va y le dice, escoge 3 cosas. Muerte sobre tu familia, que muera cierto tipo de la población o el hambre por tantos años. David llega y dice, la embarré con Dios, me adelanté a algo. David dice, pues lo que venga de parte de Dios. Entonces el profeta le dice, pues parte de la nación morirá a causa de una peste que va a venir. David lo que dice es, ¿yo qué hago? Necesito pedirle perdón a Dios. Y David dice, haré un voto. ¿Cierto? Un voto es una decisión que toma alguien para pedirle perdón a Dios. Es lo que nosotros llamamos el pacto de santidad, de arrepentimiento. David no hace un voto para negociar con Dios. David hace un voto para pedirle perdón a Dios. Mira esto, Carolina. David lo que dice es, voy a pedirle perdón al Señor. Y hace un voto. ¿Qué es un voto? Una decisión que usted toma para honrar a alguien y pedir misericordia. David lo que hace es una ofrenda y da un voto para pedir perdón por su pecado, por su transgresión hacia Dios. Dios le recibe ese voto porque él se humilla delante de Dios. Así que ese término de los votos que vamos a ver dentro de 8 días, ese término de los votos es sencillamente el término de una disposición, igual que Jacob llega y dice, yo voy a hacer voto con Dios y todo lo que me des el diezmo apartaré. ¿Por qué Jacob hace un voto? Porque Jacob tiene la revelación de ver a Dios, no porque Jacob quisiera negociar con Dios. Eso hay que tenerlo muy claro. Dios no negocia con los hombres, son los hombres los que se arrepienten buscando misericordia de Dios. Así que Carolina, lo que tú puedes hacer cuando hagas un voto, haz un voto de arrepentimiento, haz un voto de amor a Dios, haz un voto de corazón a Dios. Y si tú dispones algo en tu corazón, que sea por amor a Dios. Ese es el mayor voto. Nunca por negociar con Dios, porque Dios no negocia con los hombres, porque Dios no tiene, perdóneme, el hombre no tiene nada que ofrecerle a Dios. Es Dios quien le ha ofrecido todo al hombre. No sé si quiere esa frase, pero el hombre no tiene nada que ofrecerle a Dios. Es Dios quien le ha ofrecido y le ha dado todo al hombre. Por eso tenemos un Dios tan lindo, tan hermoso. Amén. ¿Te quedó claro, Carolina? Carolina, ¿te quedó claro? Bueno, no sé si Carolina me está escuchando ahí, ¿sí, Héctor? Bueno, Melanie, rápidamente porque entro, como les digo, en la otra parte de la introducción. Amén, algo conciso. Se estaba hablando de no tirarle las perlas a los cerdos. Y ya tú, pastor, nos explicaste qué es eso, que eso lo tengo muy bien entendido. La persona que hizo esa referencia a lo de tirarle las perlas a los cerdos es lo que nos ha pasado a nosotros. Nosotros hemos ido al barrio San Bernardo a llevar comida y a llevar palabra y a recoger gente que se quiera ir para nuestra fundación. Entonces, hay gente que sí lo acepta
se les da la palabra, los llevamos a la salvación, les mostramos el camino de nuestro Señor Jesucristo y aceptan y entienden la pequeña predicación que les hacemos en esos grupos del barrio San Bernardo o de Las Cruces o de María Paz. Entonces, ellos reciben la palabra, pues están recibiendo el evangelio, aceptan ir a la fundación y luego los ponemos en las iglesias correspondientes. Pero echarle las perlas a los cerdos, hay gente que llega demasiado drogada y hay gente que se nos ha enfrentado y nos han sacado hasta puñales y nos dicen, quiero la comida. No quiero más sino la comida. Y hay un versículo en la Biblia donde dice, ustedes no vienen más sino por la comida. Ustedes no vienen por la salvación. Entonces pienso yo que en esos lugares tenemos que saber a quién le damos el vestido, a quiénes le damos la comida, amado pastor. Hay mucho extranjero regado ahí, sobre todo en las cruces. Ya te entendí, Melanips. No te me alargues, ya te entendí. Ok. Gracias. Ok. Gracias. Mira, muchas veces ha pasado, dale la comida, que se vaya. Jesús le dio sanidad a 10 leprosos, 9 se fueron, 1 se quedó. Él cumplió. Tú cumple, a que me amenazan, dásela ya, que se vaya. Ya, él actuó como cerdo, seguirá buscando comida humana, pero habrá uno que otro, que sea como el cojo de la hermosa, que en vez de recibir un día dinero, recibió todo su milagro. Nuestro trabajo es llevar misericordia. Hombres la rechazarán y no, mira, quiero culminar con esta parte para entrar y que me puedan escuchar estos 33 minutos, 35 que me quedan. Hay algo hermoso que dice el libro de Juan. Dice que la luz vino al mundo, se reflejó, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, punto. Pero que la luz que se le ha reflejado a los hombres, los que la han aceptado y todos los que recibieron al Hijo fueron llamados hijos de Dios. Esto significa que el Hijo vino y se presentó. Él no obligó a nadie a que lo tomara, pero Él salva al que lo recibe y al que lo rechaza lo condena. Punto. ¿Cuál es tu trabajo? Mostrar la luz. ¿Cuál es el trabajo de los hombres? Aceptarla o rechazarla. Y por tomarla o rechazarla, llevarán bendición o llevarán maldición. O sea que tu trabajo es predicar. Si reciben el evangelio, amén. Y si no, también, porque tú estás cumpliendo con tu trabajo. Amén, amén, así es. Amén. Amén. Ese es nuestro punto. Nuestra función es esa. Ahora, voy a entrar a lo que son los pactos. ¿Listo? Vamos a entrar con el primer pacto. Amén. El pacto adámico. Anótelo, pacto adámico. El pacto adámico lo encontramos en Génesis capítulo 1, verso 26 al 30. Este pacto es de una naturaleza general, incluida la orden de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pronunció una maldición por el pecado y habló de una provisión futura para la redención del hombre. Así que Génesis 1, 26 al 30, por favor, dice, del verso 26 al 30, dice, allá en su pantalla, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo, mira, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Verso 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay en el que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Verso 30. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y hasta el día de hoy ha sido así. Lo que pasa es que en la caída del hombre se daña todo. En el capítulo 2, ahí mismo, en el verso 16 y 17, se restablece ese pacto.
Y mandó el Señor, diga, mandó, dio una orden, Dios al hombre diciendo: de todo el árbol del huerto podrás comer. ¿Sigue? 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiera, ciertamente morirás. O sea, en ese pacto se encerró darle gobierno al hombre, reyes. El hombre se acercaba a Dios porque Dios hablaba con él, sacerdotes, pero Dios le da una advertencia: si comes de ese árbol se va a cortar y vas a ceder tu gobierno y vas a perder tu sacerdocio. ¿Pasó? Claro que pasó. Pero se ve la redención del hombre en el pacto que Dios hace de prometer redimir su reinado y su sacerdocio. ¿En dónde? En Génesis 3:15. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Sigue, por favor. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, y con dolor darás, y él se enseñoreará de ti. Sigue. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Usted ya lo ha leído, verso 18. Espinos y cardos te producirás y comerás planta del campo, verso 19. Con el sudor de tu rostro y polvo eres, y al polvo te convertirás. Se cumple la promesa que les dijo que morirían, ¿sí o no? Sigue el verso 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Sigue. Y ahí está el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y cubrió su vergüenza, que era el pacto de Cristo. Por eso Juan dice: he aquí el cordero inmolado de Dios, sacrificado desde el principio, porque Cristo con su sangre y con su piel en la cruz del Calvario cubrió la maldad del hombre que había traído a Adán y Eva, y se cumple el pacto de redención, el pacto adámico. ¿Lo aprendimos? Amén. ¿Lo aprendimos? Amén, pastor. Tremendo, ¿no? Entonces el pacto adámico tiene que ver con las órdenes, la caída y la redención del hombre. Ahora, ¿se acuerdan que les dije berit? ¿Es la palabra para pacto? Pues les comento que después de Adán viene el segundo pacto, que es el pacto abrahámico. ¿El pacto qué? Abrahámico. Por favor, anótelo. Pacto abrahámico. Perdón, pacto noéico. Noéico. Se me olvidaba que primero va Noé que Abraham. Pacto noéico. Sí, o el pacto de Noé. Pacto noéico. Ese pacto noéico, usted ya sabe que se encuentra en Génesis 9:11. Génesis 9:11. ¿Listo? Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. El pacto noéico. ¿Cuál es la representación del pacto noéico? El arco iris. Amén. ¿Cuántos colores tiene el arco iris? 7. 7 colores tiene el arco iris. ¿Cuántos tiene la bandera LGTBQ+? 6. Porque no se les permitió el séptimo. Porque ellos, impresionante, ellos querían que el arco iris de Dios, de no destruir al hombre, fuera la representación. Y sorpresivamente no se les permitió en ninguno de los países del mundo usar los 7 colores, solo 6. Y 6, acuérdate que es número de hombre, número de rebelión. No sé si sabían ese código los hermanos. No sé si lo sabían, pero espero les quede el dato. La bandera LGTB solamente tiene 6 colores, no tiene los 7. El único que posee los 7 colores es el arco iris de Dios, el pacto de que no destruiría al hombre con agua nuevamente y que perdonaría sus rebeliones.
Impresionante, ¿cierto? Ahora, note esto, la palabra Berik, que es pacto. Y llegamos al tercer pacto, que es el pacto abrahámico. Este pacto es incondicional. Anote esto. Este pacto, al igual que el de Noé, es incondicional. Hecho por primera vez a Abraham en Génesis 12, 1, 2 y 3. Y te bendeciré y haré de ti una ¿qué? Gran nación, ¿cierto? Génesis 12:1, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, verso 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ese pacto prometido es la bendición de Dios sobre Abraham para hacer su nombre grande y hacer que su progenitura una gran nación. El pacto también prometió bendición a quienes bendijeran a Abraham y maldecir a quienes los maldijeran. Además, Dios prometió bendecir al mundo entero a través de la simiente de Abraham, y la circuncisión era la señal que Abraham creía en ese pacto en aquel entonces. Eso está en Romanos 4 en el verso 11. Romanos 4, 11. Oh, esto es de Dios. Se falta el tintico, Dios. ¿Ya? Dice así, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Así que la señal de ese pacto era que se cortaba el prepucio del penecito del hombre como señal de pureza, amén, y de que Dios cumpliría que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, amén, 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 pastor. El cumplimiento de este pacto se ve en la historia de los descendientes de Abraham y en la creación de la nación de Israel. La bendición mundial vino a través de Jesucristo, quien era de la línea familiar de Abraham. Y aquí quiero entrar en algo. ¿Listo? Ojo aquí porque voy a profundizar. Y no importa si dentro de 8 días terminamos los pactos, pero quiero profundizar en algo. La nación de Israel no tuvo promesa de salvación. ¿Cómo, pastor? No tuvo pacto ni promesa de salvación. La promesa de salvación y de redención es para todo hombre que cree en Jesús. Por tanto, si en este momento muere un judío, ¿usted para dónde cree que va? Si ese judío no ha recibido a Jesús. A ver, una persona que me opina allá en MIT. Si no se ha arrepentido, se va para el infierno, pastor. Ok, se pierde. Alguien me levantó la mano, Miguel. Si él no ha recibido a Cristo como su No, Salvador, Miguel, por favor, ya uno. Ok, listo, pastor Benjamín. Miguel. Pastor, en cuanto a la división que Israel en Judá y el norte de Israel. Bueno, ok, ya te respondo. Ciérrame el micrófono, Miguel. Hay un versículo en la Biblia, no recuerdo cuál es, que dice, y 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ok, ya voy para allá. Listo. Ahora, la Biblia en el libro de Romanos dice, por cuanto todos pecaron, todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cierto? El libro de Juan dice que por cuanto los hombres amaron las tinieblas, y esta fue la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero a todo el que le recibe le da potestad de ser llamado hijo de Dios. Pastor, pero los judíos tienen promesa. ¿Cuál es la promesa?
La primera promesa es que Dios maldeciría a los que los maldigan y bendecirían a los que les bendigan en Abraham. Por eso todo el que se mete con Israel como nación le va mal, porque es una promesa. Pero hay una diferencia entre la promesa de bendición terrenal y la promesa de redención eterna. Solo para redimir a los hombres de manera eterna, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Es muy diferente a todo aquel que quiera levantarse de manera natural contra Israel. Dios le va a pelear contra ellos y Dios los va a acosar y los va a destruir, pero es diferente a la salvación. Así que si todo judío quiere ser salvo, necesita reconocer que Yeshua es Hamashiach para ellos, es el Mesías. Si un judío muere en este momento sin Cristo, difícilmente tenga salvación, porque el único que puede salvar a todo hombre de su pecado es Cristo. Pero pastor, la Biblia dice que ellos tienen un velo, y entonces Dios sería injusto de que ellos se pierdan, pastor, porque ellos tienen un velo. Escúchame un momento, la Biblia no dice que solo ellos tienen el velo. Segunda de Corintios nos dice que no solo Israel tiene el velo, sino que todo hombre tiene velo, y que todo hombre, y usted y yo teníamos un velo que nos impedía ver claramente hasta que vino la luz de Cristo y nos quitó el velo. O sea que el mismo velo que tienen los judíos lo tiene todo hombre que no ha conocido a Cristo. Y ese es el problema de no leer bien la Biblia. Todo hombre que no recibe a Cristo tiene el velo, vive en tinieblas, es dirigido por los padres o el padre de la oscuridad. En el momento en que la luz de Cristo se revela, el velo es quitado. Y ese velo nos trae a luz. Cuando usted lee Segunda de Corintios, lo va a encontrar. Así que si un judío rechaza a Jesús, rechaza al mismo Dios. Pero es que aman la Torá, pero es que es religión. Pero el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Y la promesa que tiene Israel es esta. Pero hay algo que quiero aclarar. Cuando se cierra la puerta de los gentiles, es decir, cuando venga el harpazo, el rapturo o el arrebatamiento, los judíos que estén en ese momento como nación, porque lo van a sufrir como nación, como familias, tendrán la posibilidad de alcanzar una salvación. Y bienaventurados esos judíos, tendrán la oportunidad de alcanzar la salvación por fe, como fue anteriormente, antes de que viniera el Mesías. Soportarán tribulación, como pasó con Judá, como pasó con Israel cuando fueron llevados a Babilonia, y sufrirán. Y esos judíos podrán reconocer que Jesús es su Señor por medio de la tribulación y salir de esa gran tribulación. Pero no solo ellos, todos los hombres que queden en la tierra. El libro de Apocalipsis 7 dice que cuando Juan abrió los ojos, vio multitudes vestidas de blanco y preguntó: ¿quiénes son estos? Y se le escuchó la voz que dijo: estos son los que sufrieron penalidades y han salido de la gran tribulación. O sea que no solamente los judíos de aquella época van a ser atribulados, sino todo hombre que no quiera seguir la marca del anticristo será redimido. O sea que bienaventurados los judíos de aquella época que con tribulación verán que Dios los redime. Bienaventurados los judíos que reciben a Jesús ahorita como su Señor y Salvador, pero tristes por aquellos que quieren seguir empecinados en el velo. Y la Biblia dice: Dios les puso un velo a los judíos. Sí, ¿por qué? Porque se endurecieron y no quisieron reconocer al Mesías en su necedad. Así pasa con todo hombre que no conoce a Jesús y está cegado por su pecado. Juan, te escucho. Y luego Miguel. Juan Coronado, te escucho. Entonces escucho a Miguel. Miguel, te escucho. Perdón, pastor, esa venda o esa ceguera no fue impuesta por
por el diablo o fue porque Dios así lo permitió? Dios así lo quiso para castigar la soberbia y la rebelión de Israel. Y dice que les puso un velo y un espíritu de estupor para que no entiendan, a fin de que ellos se aferraran a su necedad. Pero un judío puede romper esa necedad, claro, cuando se arrepiente y acepta a Jesús, como cualquier hombre. Lo que pasa es que el judío es más necio, más terco, porque ellos creen que tienen la verdad y rechazan la misma verdad que les fue revelada en sus ojos. Ok, Clara, te escucho. Amén, apóstol. Clara, te escucho. Pastor, disculpe, ¿tiene algo que ver el versículo de Hechos 20:21? Donde dice testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Por eso Pedro llega y dice, amados, eso es lo que yo te digo, Eticor, si ves, con el otro nos evitamos ese trabajo. Eso es lo que yo les digo, amados. Esa parte de Hechos, justificando a judíos y gentiles, está diciendo que hay salvación para todos en Cristo. Pero el mismo Pedro aclara y dice, si nosotros le rechazamos, solamente nos quedará una horrible expectación de juicio. En su primer sermón lo dice, amados, por tanto volvámonos y arrepintámonos, porque nosotros mismos matamos al Hijo de Dios, pues colgando en un madero y haciéndole caso a Poncio Pilatos. Eso está en el libro de Hechos. Entonces, todo hombre que recibe a Jesús tiene perdón de pecados, pero todo hombre que lo rechaza está destituido, sea judío, sea todo. Dios no tiene corona de salvación para Israel. Dios tiene corona de protección mientras Israel está en la tierra. Hay una gran diferencia entre la vida natural del pueblo de Israel y la promesa que Dios le dio a Abraham de proteger a su nación como nación, y otra muy diferente al contexto de la salvación. ¿Estamos aprendiendo? ¿Les está gustando la clase de pactos bíblicos? Amén, pastor. Amén, amén, pastor. Amén. Pastor, qué pena, yo no tengo claro, usted dijo una palabra ahorita, bueno, algo que he escuchado, espíritu de estupor, ¿en sí qué es, apóstol? Ok, ¿puede venir aquí alguno, mi hermano Héctor o el pastor Ovidio o alguien aquí? Quiero darles el ejemplo de qué es el espíritu de estupor, también conocido como embotamiento. Quita tus gafas, ya sabía. Estupor es un demonio que actúa de esta manera. Cierra los ojos para que no veas, tapa los oídos para que no oigas y cierra tu boca para que no hables. Por tanto, Dios les envió espíritu de embotamiento o de estupor a Israel. Ojos tapados para que no vean de frente que Jesús era el Mesías a causa de su rebelión. Oídos tapados para que rechacen el evangelio, y boca que no lo confiese, a fin de reprender la soberbia de los hombres. Y no se preocupe, no solo Israel lo tiene, la mayoría de hombres que endurecen su corazón para el evangelio lo tienen, porque Dios envía ese espíritu para los hombres rebeldes, tercos y soberbios, que no quieren entender que hay una luz y una sanidad para ellos. Pastor Benjamín y Deandra, muy concisos, por favor. Gracias. En Génesis capítulo 12 dice que los judíos se guardan diciendo que malditos sois con maldición, porque vosotros me habéis. Y maldecir pues significa hablar mal de alguien, ¿verdad? Génesis 12 no lo dice, creo que es Malaquías. Dios es muy, muy justo. Entonces, ¿qué me diría usted acerca de ello? Por favor, plantéame mejor la pregunta, pastor, porque primero no es Génesis 12, Génesis 12 es la promesa de Abraham. Creo que me estás hablando de Malaquías. Bueno, no, es que mira, tú dijiste que Israel no se puede hablar de Israel, porque si se habla de Israel, pues hay consecuencias. Pero Dios es justo, y si un israelita hiciera algo mal, pues Dios va a meter su mano ahí. Claro,
Pero es que es lo que yo quiero que ustedes entiendan, es que cuando Dios da un pacto, Dios no lo echa para atrás. Y Dios le dio el pacto a Abraham de que defendería su gente como nación. Bendeciría a los que lo bendijeran y maldeciría a los que los maldicen. Punto. No hay negociable, porque Dios es un Dios de pacto. Dios lo determinó así. Nos guste o no nos guste, Dios lo determinó así. Como Dios determinó que todo hombre muere y después el juicio. Es la determinación de Dios y nadie puede con él. Es muy diferente a que un judío sea malo. Si un judío es malo, pues su juicio será la condenación eterna. Si no, pregúntele a los judíos que siguieron a Baal en la época de Astarot y en la época de Atalía y de Jezabel. No todo el que vive en Israel es judío o es verdadero israelita. No todo el que está en Colombia o no todo el que viene a una iglesia es verdadero cristiano. Igual así. Entonces la promesa está para los que se mantienen. Por eso Dios le dijo a Abraham, esta promesa, este pacto es contigo, con todas las naciones de la tierra que estén bajo tus lomos y con tu nación. Por eso meterse con Israel como nación es peligroso, porque es un pacto de Dios y Dios lo estableció así. Punto. Amén. Gracias, pastor. Ok, Deandra. Y luego voy con Miguel para avanzar. Pastor, ¿sí? voy a salir un poquito al tema para hacerte una pregunta sobre el espíritu de Tucor que hablaste ahorita. ¿Eso solamente actúa con referente a la palabra o este espíritu puede actuar también en relación a otro tipo de cosas? Bien, este espíritu actúa con la palabra. Actúa dentro de la iglesia por los hombres necios que no quieren servir, que son testarudos en la misma iglesia. Entonces Dios dice, pues actúe. Por eso están embotados, no entienden la palabra, no tienen revelación, no ven, no predican el evangelio. Porque el espíritu de estupor son ojos que no vean, acuérdese de esto, ojos que no vean, oídos que no oigan y boca que no hable. También es conocido, no quería usar el término porque ustedes saben que bueno, hay muchas personas que lo malinterpretan, pero de verdad el término original es espíritu de estupidez. Fuerte, ¿no? Pero es el espíritu de estupidez. Yo me refería a si ese espíritu podía actuar en relación a de que tampoco un cristiano vea la influencia, por decir algo, de otra persona sobre de ella. Claro, claro. Hay cristianos que no, incluso en la iglesia, no les entra la palabra, no evangelizan. Y aparte de eso, no tienen visión. Están secos. Gracias. Están como la iglesia que tiene un nombre que está vivo pero está muerto. Y acuérdense que la iglesia que tenía el nombre que estaba viva pero estaba muerta, un muerto no ve, no habla y no oye. Estupor. Ok, Paolita. Y apóstol y maestro, ¿ese espíritu se puede reprender? Claro, se puede reprender, pero aparte de reprender, la persona tiene que tomar una decisión de arrepentirse y decir, Señor, necesito que de verdad sacudas mis oídos, uses mi boca y me permitas ver el mundo espiritual. Este espíritu de estupor está en muchas iglesias que creen que están bien, saltan, brincan, danzan y está bien, pero no evangelizan, no hay oración, ya no hay aceptación, la palabra. Sus ministros, mira, se volvieron sus pastores que solo viajan internacionalmente y no está mal, o que se dedican a otras cosas, pero ya no enfocan a la iglesia a una perspectiva de visión, a una perspectiva de oír la palabra de Dios, de hablar, de evangelizar, de tener visión, de tener oración. Esto viene cuando la comunión con Dios se rompe. Y eso le pasó a Israel. Israel no recibió al Mesías y la comunión de Dios con ellos se rompió. Luisa, te escucho. Luisa, te escucho. Y vamos a leer el versículo del estupor. Luisa, te escucho. Ah, ok, parece que la levantó sin culpa. Entonces, la otra persona, por favor. Jefferson, te escucho.
Mi pastor, yo tengo una pregunta. Es que he tenido muchos inconvenientes, o sea, muchas charlas en mi trabajo, porque yo soy una persona que defiendo mucho al pueblo de Israel, o sea, independientemente, yo amo con todo mi corazón al pueblo de Dios. Pero entonces, esta semana tuve una charla y me hablaban de la cantidad de muertos que hay ahorita en Irak, que son civiles y que pues han caído en Gaza inocentes por la guerra de Israel. Yo igual voy a defender a Israel, sobre todo por la promesa que Dios le hizo a Abraham, pero Dios está de acuerdo con toda esa mano de gente que ha muerto inocente en esta guerra. Ahí voy, te doy la palabra. Yo soy de los que defiendo a Israel. Y Israel se defiende y Israel es próspera como nación. Pero el día del juicio Dios llamará a sus gobernantes y les dirá si actuaron bien o actuaron mal con el inocente y con los que están en medio de la guerra. Por eso Dios dice que el día que llame a juicio no se escapará ninguno de los reyes de la tierra, sea de Israel o no lo sea. Entonces por eso te digo, hay que separar una promesa y un pacto de lo que son las acciones de las personas. O sea, Dios es fiel y firme para dar una promesa. Ejemplo, se lo voy a decir de esta manera. Dios llega y le dice a usted, mira, yo ya te firmé vamos a suponer, usted de padre, usted le dice al hijo, mira, yo ya te firmé a ti darte una moto. Ya, te la di. Tú le entregas la moto a tu hijo porque tú le diste esa promesa. Pero ya quien responde qué hace con la moto o no es tu propio hijo cuando tenga la moto en sus manos. Es igual, Dios nos da la promesa y el pacto de la gracia y de la salvación, pero tú eres el responsable de qué hace con él. Porque aunque en el momento, aunque Dios te la entregue a ti, tú eres responsable de lo que adquieres. Israel es responsable de sus promesas y de sus pactos. Así que los reyes de la tierra serán responsables de su proceder. Y eso no quita que Dios no haya cumplido su palabra o que Dios tenga que dejarla de cumplir. No, Dios la cumple sí o sí y reprende las acciones de los hombres independientemente de lo que Él ha prometido. Porque si Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, Él debe cumplir. Pero el problema está en si los hombres son lo suficientemente aptos para dominar sus promesas o no. Eso ya le compete a cada hombre, Jefferson. Gracias, mi pastor, me quedó muy claro. Ok, tengo 2 minutos porque tengo aquí 9:58 de la mañana y vamos a culminar. ¿Listo? Ok, por favor, vamos a culminar con el siguiente versículo y escucho a Juan Coronado, por favor, muy rápidamente. La palabra de Dios para todos, PDT, Romanos 11:8, por favor. ¿Listo? Y mientras tanto escucho a Juan Coronado. Juan. Pastor, investigando un poquito al respecto de que usted dijo que no todos los judíos se salvarán, hice remembranza de que a mí me impresionó hace algún tiempo escuchar de uno de los grandes rockeros de la música satánica, que se llama Marilyn Manson, que es el que tiene un ojo como dañado, como vidrioso, sí. y el hombre es judío. Y sí, es procedente satánico. Judío. Marilyn Manson. Procedente de padres judíos, sí. Mirando acá encuentro de que dentro de los distintos tipos de creencias dentro de los judíos, además de los ortodoxos que todos conocemos, hay unos ultra ortodoxos y hay unos que son conservadores y radica en que ellos, se llaman masoretíes. Sí. Y este movimiento busca combinar la tradición con la modernidad. Allá se va permitiendo la ley. También dice que optan con la autoridad de la Torá, pero permiten ciertas adaptaciones y cambios en las prácticas religiosas. Se van apartando y se van desviando del camino y se supone que son los conservadores. Hay unos que son los judíos reformistas. Dice, este movimiento surgió en el siglo XIX en Alemania y busca modernizar y liberalizar la práctica judía.
rechaza la autoridad de la Torá, imagínense, en cuanto a la ley y a las prácticas, y enfatizan una importancia de la modernidad y la justicia social. Mi amado, gracias, mi amado. Si tienes la información nos la puedes enviar al chat y la recibimos, ¿listo? Porque si no empiezan las personas ya luego a decirme, ay pastor, nos extendemos más de lo normal. Entonces, como te digo, tengo 2 minutos, me quedan 1 minuto y medio ya, por favor, para mostrarles el versículo. El versículo está en Romanos 11:8 con la palabra de Dios para todos, también en la Reina Valera, y culminamos la clase. Mírala por favor, ¿listo? Dice, así dicen las escrituras, Dios les dio espíritu de estupor, dice en la Reina Valera, pero aquí dice Dios los puso a dormir. Les cerró los ojos para que no pudieran ver, les cerró los oídos para que no puedan oír, y así siguen hasta el día de hoy. ¿Y por qué tiene que ver con la voz también, pastor? Porque si yo no escucho la palabra de Dios y no la veo, tampoco la puedo discernir o la puedo hablar. Espero les haya gustado la clase y doy una opción de 1 minuto para que 2 personas me digan o 3 me digan cómo les pareció la clase. Rápidamente.